Ahorita creo que nadie tiene influencia dentro de este país para poner a la gente a manifestar políticamente. La verdad, no lo creo, pero el país, Venezuela, siempre te sorprende. Esa es la primera característica del año que termina. El entronizamiento redondo de la represión. ¿Cómo haces tú para organizarte cuando tienes Grupo A, exiliados; Grupo B, clandestino; Grupo C, preso; Grupo F, normalizadores? Capítulo 50 de este manual de malas maneras. ¿Y quién diría que llegaríamos al número 50, Elías Pino? Buen número. Y coincide con el fin del año. Exactamente. Es una posibilidad de hacer algún balance, no del programa, sino de ciertas cosas que deberían retenerse porque pueden servir de claves para salir de algún atolladero. Exactamente, un balance del año noticioso, político y de cómo lo sentimos nosotros como espectadores, activistas, personas que participan en la esfera pública venezolana. Cuando hablábamos de este último programa, yo te comentaba que había que comenzar inevitablemente con algo que hablábamos en el capítulo anterior, y es esas expectativas que a veces se crean y después quedan en nada. Por ejemplo, cuando el 9 de enero se dijo que Edmundo González Urrutia iba a venir a Venezuela en una guacamaya voladora o en un dinosaurio o iba a llegar a la Asamblea Nacional a jurar como presidente, pues no pasó. El chavismo sigue gobernando, al menos hasta este programa que estamos grabando. Y bueno, hay una herida en la sociedad, creo yo. A lo mejor tú no estás en la misma página que yo. Yo siento que hay una herida, pero también hay como una suerte de entusiasmo colectivo. Hay como varios sentimientos al respecto. Pero empieza tú con lo que tú quieras. Yo quería resaltar cómo estábamos en enero y cómo estamos ahora en diciembre, que cambió completamente el panorama. Cambió completamente el panorama, pero que se mantienen rasgos que se estaban desarrollando antes. Buen ejemplo histórico, porque razones obvias, yo soy historiador. La Revolución Francesa no pasó de un día para otro. Ok. Mira que hubo que darle fuelle a aquello. La burguesía que está en ascenso tiene que enfrentarse al gran poder que tiene todavía la aristocracia. Y eso costó un bolón. Hasta que hubo la toma de la Bastilla. Perdone, la toma de la Bastilla fue el asalto de una fortaleza, de un cascarón vacío, dice Toynbee. En efecto, eso era. Pero estamos hablando de un prólogo secular. Esta es una cosa que pasó durante un siglo, por lo menos, como previo. Bueno, si eso fue así, no busquemos la solución automática. Entonces, una primera característica de este año que está terminando es la siguiente: el crecimiento de los problemas del año anterior que lograron un establecimiento de la realidad, y el establecimiento de la realidad significa el establecimiento de la dictadura. ¿Qué más se va a hacer? Sí, problemas exacerbados como la inflación, problemas exacerbados como la represión, problemas exacerbados como el número de presos políticos, y que lamentablemente el año terminó con la muerte del exgobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz, en una prisión venezolana. Eso no lo habíamos comentado en el capítulo anterior, pero creo que es algo que merece, no, sí había pasado, algo que merece atención y obviamente repudio, porque sea lo que sea, es alguien que debió tener atención médica antes de ese terrible desenlace. Ahora, ese es un hecho muy abultado, espeluznante, estremecedor, que puede llamar a dos expectativas. Primero, a una reacción frente al horror. O en segundo lugar, a sentir que nos hemos familiarizado con la atrocidad desde el punto de vista social. Y eso es gravísimo. Pero entonces volvemos a lo que puede ser una primera característica predominante: la existencia de una represión permanente que conduce al retraimiento de la actividad política. Tú no puedes reaccionar políticamente, es decir, no puedes tener elementos concretos contra la dominación, porque la represión
te conduce al silencio y al miedo. Totalmente, y lo hemos dicho en todos los programas desde que empezamos temporada 3 del Manual de Malas Maneras, pero te quiero interrumpir, anoté igualito retraimiento de la actividad política para que no se me olvide, pero también decía familiarizando con el horror, y Sí, absolutamente. estoy en desacuerdo completamente contigo, porque si no, Nueva Esparta no hubiese salido como salió el día del sepelio del exgobernador. Pues sería el colmo. Bueno, no sería el colmo, sería absolutamente, Perdóname. como decía un vicepresidente de este país, absolutamente normal. Si tú tienes tanto miedo, si tú no sabes que llegando al sepelio de este hombre o si le lanzas una flor en el ataúd, alguien te toma una foto y te castigan, pues es obvio que te puedes devolver a tu casa. Sí. Sé que lo que digo suena aberrante, pero es que también hay que ver todo lo que se ha hecho en este año, Elías. Perdón. Todo, y es normal que la gente esté aterrada. Este comentario tuyo conduce a lo A siguiente. que soy una normalizadora. Para nada. ¿Qué normalizadora vas a ser tú que estás fajado todo el día en la calle? No, eso no es cierto. Si no hiciéramos programa tú y yo. A mí yo no puedo andar con normalizador, no me da la gana. ¿Por qué? Porque no. Alfredito Díaz se llama el Exgobernador. fallecido, exgobernador de Nueva Esparta, alcalde, muy relacionado con los sectores populares. Y vamos a decir, como se dice comúnmente, una gente muy querida por el pueblo. ¿Cuál tiene que ser la reacción? La que hubo, la multitud, sobre todo en Porlamar, salió a acompañar a su figura. Bueno, a su eso es lo que se representación. espera en Valencia, España, eso es lo que se espera Eso es lo en que Quito, Ecuador. Ok. Pero en Caracas, Venezuela, Isla de Margarita, Venezuela, cuando se Perdón. llevan a una gente presa porque escribe, por ahí vienen los barcos, en la Isla de Margarita se llevaron a alguien preso por eso. Sí. Y cuando se llevan presa a una señora por un estado de WhatsApp, bueno, no me parecería irracional que alguien decidiera guardarse. Por eso es que no yo me estoy parece irracional, no es que lo estoy justificando. Como te he lo dicho estoy yo en otro entendiendo. programa, más a mi favor, Por- como dicen los borrachos en las Ajá. cantinas. Si no hubiera ese retraimiento, la reacción sería continuada. ¿Qué hago yo ante un hecho que me estremece como sociedad? Salgo, voy a la iglesia, es más, voy al estadio y aclamo al difunto, porque es mi difunto, es mi muerto. Una gente que yo quise mucho y por la que voté y quien me representó. Perfecto. Pero, ¿y el lunes y el martes y el miércoles? Vuelvo a mi regularidad, porque tengo mucho miedo. Es muy difícil que un sepelio acompañado por la multitud sea reprimido. Ya es suficiente golpe para el gobierno que este señor se les haya muerto en custodia del Estado sin juicio previo ni ninguna consideración debido a su estado de salud. Lo peor que pueden hacer, porque tontos no son, es salir mañana y mandar tanques de guerra contra la población de Porlamar o de Margarita en general. Porque, Tienes razón, acabo de cambiar de opinión. no, ¿Viste porque cuán fácil ellos cambio de pueden opinión? saber perfectamente que esto va a pasar. Porque si de verdad hay una voluntad de cambio o un dolor profundo, que lo tengo, yo lo voy a seguir manifestando. ¿Dónde? En la calle. Pero no, la gente volvió a su hogar, la gente volvió a su domicilio, la gente volvió a su encierro, porque sabe que hay una represión permanente y porque sabe que los partidos políticos, como consecuencia de ese miedo que ha provocado el gobierno, no los van a acompañar. Alfredito Díaz es un dirigente conocido de Acción Democrática, de eso que llaman Acción Democrática en Resistencia. Acción Democrática en Resistencia hasta el fin de año, como otro partido, como Primero Justicia o como Voluntad Popular, tienen fuerza o influencia como para decirle a las multitudes, salgan mañana a la calle con una banderita. Contéstame, pues. No, yo ahorita creo que nadie tiene influencia Nadie, dentro de este país para poner a la gente a nada. manifestar políticamente. La verdad, no lo creo, pero el país, Venezuela, siempre te sorprende. No, yo no creo que siempre se sorprende, todo lo ¿Sí? contrario. ¿No te acuerdas Siempre en el predecible. 2018? No, para nada. En el 2018 no creíamos en nada, en nadie. Este país estaba deprimido. En 2019, ¡ay, Guaidó, te amamos! ¡No vas a liberar! 2020, año pandémico. ¡Ay, Guaidó, te odiamos! Pero eso mismo, 2023, entonces, nada nuevo no va a bajo el pasar sol. nada. Nada nuevo María bajo Corina, el sol no, venezolano. no, aquí cada 2 inconstancia, años pasa algo. el desencanto, la inconstancia. La inconstancia sí es predecible. Como producto del desencanto. Yo salí, bueno, lo de Guaidó ya lo hemos comentado. Pero lo que te quiero decir es eso, que cada 3 años decimos, no, esto se acabó ya, nosotros No, no pero vamos porque a esas son las poder. ganas. Y bueno, y en 2 Deseo no años empre- estamos encumbrando deseo a no- otra persona. deseo Ellos no nos empreñan. Deseo no empreña. La primera conclusión. Bueno, pero empreñaron el 28 de julio de 2024. Y, Estamos aquí con el chavismo todavía, Ahí está. viviendo y gobernando. exacto.
Ahí está. Esa es la primera característica del año que termina. El entronizamiento redondo de la represión y sus consecuencias, que son las dudas, el retraimiento de los partidos, pero también de la gente común y corriente. Y ya está. ¿Qué más se va a hacer? Pero eso es bueno tenerlo claro. No salimos a la calle porque no debemos ni podemos, debido a que nos tenemos que cuidar. Claro, no salimos a hacer política. La experiencia nos dice que se murió Alfredito Díaz, que es importante, pero también que un dirigente sindical o que un muchacho estudiante están presos sin fórmula de juicio y te puede tocar a ti. No hables tanto, papá, me dijo ayer mi hijo, que hasta el heladero corre peligro. Le acabo de leer la mente entonces a tu hijo, porque te iba a preguntar, ¿y a ti la gente no te escribe? Coño, Elías, deja de estar diciéndote, sí. Yo no tengo una amiga que no me lo diga, quiero que sepas. Absolutamente sí, pero yo también les digo la verdad. Somos inocuos. No, a lo mejor eso puede ser una explicación extraordinaria. Exacto, somos inocuos. No importa lo que digamos. Exacto. Hay un tipo de liderazgo que es peligroso. Hay un tipo de vocero que es riesgoso. Hay tipos de liderazgos o de voceros. Hay gente aburrida como que nosotros. No lo somos tan peligrosos porque nuestro auditorio no es masivo y ni multitudinario, ni porque nuestra intención no es la de llamar a la rebelión, sino a la reflexión. Muy importante aclaratoria, reflexión. Eso pienso yo que quizá los frene en materia represiva, pero también decir la verdad que ya la he dicho antes en otros programas. Tengo más, desde que llegó Chávez yo lo critico, desde el segundo golpe de Chávez, cuando los aviadores, yo no critiqué el primer golpe porque yo no estaba en Venezuela. Cuando regresé, el primer artículo que escribí en el Nacional se titulaba Venezolanos haitianos de tierra firme, porque una historiadora mexicana amiga mía, cuando hubo el golpe de Chávez, me dijo, venezolanos haitianos de tierra firme, y eso me dio en la madre. Y me lo guardé aquí. Bueno, desde ese día yo estaba hablando más del gobierno, pero también debo decir la verdad, jamás me ha pasado nada. Yo soy santo y intocable. No, yo no soy santo ni intocable, pero yo no he tenido ni una miserable llamada telefónica que me diga, mire, no des idea, amigo, lo vamos a fastidiar, lo vamos a detener, su familia corre peligro. Todo eso es mentira. Entonces yo tengo también como una familiaridad con esa indulgencia del gobierno. Entonces, eso también hay que decirlo porque es verdad, Hay una asfixia general, pero de pronto hay algún vocero que por motivos que yo no puedo determinar, tienen el permiso de hablar, tienen el permiso de decir. Yo de momento tengo esa licencia. ¿Hasta cuándo? No lo sé. Quizás se deba a lo restringido de mi auditorio. Yo escribo un artículo semanal en el Universal y en el Nacional durante 20 años. Y ahora escribo un artículo semanal en La Gran Aldea. Y ahora tengo estos programas contigo ya desde, no sé, ya vamos para 2 años. Yo creo que más. O más, bueno. Empezamos en 2023, sí tiene sentido, yo creo que sí. Y tú has hecho tu trabajo. 2023, es verdad. Y tú has hecho tu trabajo como periodista autónoma, digámoslo así, pero también como corresponsal de un medio extranjero. ¿Qué te ha pasado a ti? Bueno, no me ha pasado nada, gracias a Jesucristo en la cruz, a José Gregorio Hernández, a la Madre Carmen Rendile y a todos los que quieras enumerar en esto. Pero hablando de que ya tenemos 2 años, por cierto. Para esto, hay como rasgo predominante del año que termina el recrudecimiento de la represión y por consiguiente el silencio obligado de la sociedad. ¿Sabes que el primer capítulo de nosotros fue Los sindicatos renacen? Ahora que lo recuerdo, lo puedo buscar para ver si exactamente era ese el título. Puede haber sido. Sí, porque además era esta... Lo recuerdo y lo planteábamos también como contraste de la decadencia de los partidos políticos. En la medida en que los partidos decaen, se llena el vacío con la actividad sindical que en ese momento luego fue era el escuadrón, muy prometedora. Sí, luego fue el escuadrón mete la pata de la política. Ahora que recuerdo, esto es un ciclo. Nosotros lo que hacemos es hablar mal de los partidos políticos venezolanos. Eso no está bien. La pata fue idea tuya y el título también lo pusiste. Sí, ese es mi episodio favorito del escuadrón mete la pata. Que bueno, ese ya. Es el primero es Los sindicatos renacen. Y luego fue que te digo, el escuadrón mete la pata de la política, pero yo creo que, como siempre, tú sabes que yo soy aburridísima en este programa y cuando se apaga la cámara es que me pongo pilas. Pongo pilas y pongo picante. Pero sí creo que somos a veces injustos con todos sus errores, con todas sus torpezas, con
nuestras dirigencias, que sí son torpes, que sí son el escuadrón mete la pata, pero también hay que decir que o sea, que Ha costado. les ha costado no solo por su propia torpeza, sino por esa misma Por el miedo represión. de acuerdo. Por el mismo, o Sí, sea, sí. ¿cómo haces tú Sí. para organizarte cuando tienes Grupo A, exiliados, Grupo B, clandestino, Grupo C, preso? Grupo F, normalizadores. Después de la C viene la D, no la F. Bueno, no importa. Pero fíjate, de ahí, primera... A mí no me gusta esa palabra, la detesto, eso es normalizador, porque además la gente tiene derecho a su rutina habitual, lo que no tiene derecho, bueno, sí tiene derecho, pero no tiene deber, es a banalizar la crisis, a eso no, pero la gente tiene derecho a hacer su rutina, ¿no? Digo yo. Es que no me refería a ellos, a la gente que sale al centro comercial. Bueno, porque se usa mucho ese término, yo sé que tú no, porque tú eres un hombre muy inteligente. Yo te lo No, yo me lo aprendí. copio de Twitter, porque yo me la paso en Twitter leyendo. Yo soy como el caimán así asomado en Twitter. Solo leo, no ataco, Sí. pero solo leo así, estoy viendo todo lo que tú, sobre todo lo que tú escribes y lo que escriben otros colaboradores de La Gran Aldea, que unos me divierten y otros no tanto. Otros no. Buscándole la vuelta al punto que nos convocó en El este resumen programa del de año. hoy, buscar algunos rasgos predominantes del año que termina. Un rasgo predominante es el retraimiento de la actividad política y ese retraimiento se debe al aumento y al crecimiento, a la multiplicación de la represión. Eso es muy importante. Claro, y también el cambio, Dios mío, pero ¿quién le manda tantos mensajes a ti? ¿Se volvieron locos? ¿Qué Esa es pasó? la prensa extranjera La que prensa me lo manda un extranjera amigo. Dios mío, amigo, cálmate. Te decía que el año comenzaba con el tema de Edmundo viene y viene como Cristo. Bueno, no vino Edmundo, pero Cristo después tampoco, tuvimos... ni el mundo ni Cristo. Pero después tuvimos otros episodios de la misma represión, que es la detención de un grupo de economistas por hablar de la inflación. Nos fuimos también con el tema de ya María Corina Machado clandestina, porque el año pasado 2024, quiero decir, tenía esas apariciones públicas con cada vez que se cumplía un mes de la elección, o por ejemplo el 9 de enero, que fue la última vez que salió públicamente dentro de Venezuela. Y aquí anoté otra cosa, la previsión me deja ver, había algo más, además del tema militar, Estados Unidos, Trump. no lo hemos tocado, No ese lo tema hemos es tocado importante. porque tenemos miedo y es la verdad. No, eso hay que decirlo porque es O sea, muy quiero decir, abultado. es muy abultado, sí, pero había otra cosa, que Dios mío, ¿qué habré escrito allá aquí? No sé. Alguien que sepa, que me preste una lupa, pero sí, o sea, que empezamos de una manera el año y de repente llegó marzo y dijiste, bueno, ya se olvidó el mundo de Venezuela y bueno, tal parece que no se olvidó el mundo de Venezuela porque ahora tenemos Lo importante no es que el mundo Yo se le llamo olvide de la Venezuela, sino que coyuntura. Venezuela se olvida del mundo y eso no ha pasado la todavía. coyuntura, lo llamo ya, para no meterme en Honduras, porque tú sabes que yo sí soy cobarde, para no meterme en Honduras le llamo la coyuntura, el contexto, a este tema Maduro versus Trump. O sea, no parecía enero tener esto que estamos viviendo ahora. Cuando uno busca los rasgos predominantes, pues busca peculiaridades. Una es la represión desatada y el retraimiento político por razones obvias, como consecuencia de la represión. La otra es la presencia insólita de los Estados Unidos en la política venezolana. Primera situación. Los Estados Unidos siempre han estado presentes en la política venezolana. Voy a anotar la palabra insólita. Desde la aparición del petróleo. Te iba a decir, porque Maduro y el tren de la administración siempre se va a Cipriano Castro, el bloqueo. ¿Es comparable, Elías? Disculpa que te interrumpa toda esta disertación con eso de si es comparable o no, porque en los discursos oficiales se apela a esa imagen. Claro, también se apela a Simón Bolívar. Imagínate cómo hace comparable Simón Bolívar con Hugo Chávez, por ejemplo. Evidentemente no. Te quiero preguntar nada más para poner en contexto. No es comparable. ¿Por qué no habría de ser comparable? No, inocentemente te lo pregunto. Bueno, porque los personajes son diferentes. El imperialismo decadente invade a Venezuela. Ajá. Esto no tiene nada que ver los Estados Unidos. Y los Estados Unidos, al ver que le pueden quitar su próximo coto de caza, lo saca del país y asume las riendas del control político desde Washington. Es importante, no es comparable por eso, pero es importante porque es el inicio, la inauguración de la presencia imperial en Venezuela, que no necesita barcos, ni cohetes, ni nada, sino simplemente una influencia dirigida hacia el control de la economía. Eso es evidente y eso es normal, es decir, pasó porque tenía que pasar. Y Venezuela comienza un desarrollo
con estas directrices o influencias de los Estados Unidos. De manera que si decimos que es una peculiaridad del año que termina, lo del influjo de los Estados Unidos, no se debe sino al hecho de que jamás habían venido portaaviones, ni jamás habían venido cañones amenazándonos, y que están allí a 2 cuadras. Eso cambia por completo la situación y nos pone ante una realidad novedosísima. Aquí nunca te habías ocupado de ese tipo de presiones. Y esa es la presión más evidente, no sobre toda la sociedad venezolana, sino sobre el régimen. ¿Por qué se puede preocupar el régimen? Por lo que decimos nosotros, evidentemente no, porque seguimos saliendo, pero sí porque llegó el destructor Ford, creo que se llama. Cónchale, vale. Portaaviones Gerald Ford. Portaaviones, cónchale, eso es distinto, no son los jugueticos de los muchachos. Y también el anuncio de estamos dispuestos a invadir, pero no lo dice el tonto Elías Pino, lo dice el presidente de la república más poderosa del mundo. Si esto no es una diferencia frente al pasado y una característica de la actualidad, yo creo que me inventen una y no hacemos más programas. Eso marca la distancia frente al pasado y la imposibilidad de determinar el porvenir, ya que a la gente le gusta el futuro y buscar a Walter Mercado. Walter Mercado aquí sí pierde la túnica y los Mira, papeles. aquí yo te había sacado los signos de la oposición venezolana, los signos zodiacales, ya que hablamos de cómo se llama. ¿Cómo? De Ya Walter que hablaste de Mercado. partidos, ni siquiera los partidos políticos se atreven a pronunciarse, porque es de tal magnitud el problema que los puede perjudicar políticamente. Lo hacen chitón. Que por cierto, ahora que dices eso, tú sabes que hay un grupo de políticos que cada vez que Estados Unidos interfiere, para usar el lenguaje del oficialismo, en la política venezolana, dicen, es que Washington no puede dirigir nuestros destinos. Es una tontería tan grande. Ajá, cuéntame más. Pues hay que decirle, usted no sabe que los ha dirigido desde el bloqueo de Venezuela en 1902-1903. ¿O es que usted es tonto del culo? Esa es la verdad. Claro, pero está el estereotipo, el discurso, lazo flama, para hacernos creer que esto es una invasión inédita y que aquí nunca ha pasado esa influencia, todo lo contrario. Pero me refiero no a políticos del oficialismo, me refiero a políticos de los que van a estar en la asamblea. Oye, ese es un tema que no me acordaba. En la asamblea 2000, ¿cuál es el año? 2026. Ese no es un tema. La asamblea, No, que quiero decir, es un tema que hay hay que desarrollar. el año que viene, pero de que acuerdo. decía, se me había olvidado que eso había existido. Hubo unas elecciones regionales Así y es. elecciones legislativas en las que Enrique Capriles, Henry Falcón, Stalin González, yo anoté los nombres, pero se me perdieron en esta hermosa hoja, Pero esos son- van a la asamblea el 5 de enero de 2026, es decir, va a haber una nueva asamblea con formación con otras personas. No soy yo quien para calificar a esos dirigentes. Esos no son los que llaman venezolanos. alacranes, para tener yo más Bueno, claridad. yo no diría, yo sí aquí me salvo, yo no diría que Enrique Capriles es alacrán y tampoco diría Yo que... tampoco dije eso. Yo le que pregunté está- si eran No, los aquellos a alacranes- quienes se motejaba de Esos son alacranes. otros que esos ya son están otros. en la Asamblea Nacional de hoy. Ya existen. Ya existen, pero iba con eso porque algunos de ellos repiten eso como de Claro, Washington pero, nos quiere perdóname, guiar y pero nosotros eso no fue, la eso política es aquí adentro. todo eso es parte de la primera característica. La debilidad de los partidos políticos y la represión conducen a esto. No digamos en la Asamblea Nacional, sino en la judicatura y la prefectura del Masparro. Va por allí. Ese es un envolvente que conduce a esta monstruosidad de la Asamblea Nacional. No hay otra manera. El que yo dialogue con el gobierno siendo partido de oposición también forma parte del mismo asunto. Es decir, que es una cosa muy complicada, pero lo de la presencia de los Estados Unidos es antigua, pero ahora es demasiado abultada como para no considerarla como esencial. Ahora es esencial la determinación, la voluntad del presidente de los Estados Unidos sobre la vida venezolana. Eso lo hacía el presidente Kennedy a su manera, lento, pero se metió en Bahía de Cochinos, hasta allí perdió y dijo, no, está buena la vaina, yo no sigo. Lo cierto es que nunca habíamos tenido ese problema tan importante nosotros, pero hay uno sobre el que vas a hablar tú, lo comentamos antes de grabar, que es el problema de la economía. Yo creo que
Eso forma parte. El deterioro de la vida material de los venezolanos es otro rasgo del ciclo del año que está terminando. Bueno, y que empieza, como te digo, con la detención de estos economistas por hablar de brecha cambiaria, por hablar de inflación, por hablar de dólar, euro y ahora el USDT o USDT, una criptomoneda que se convirtió prácticamente en la cuarta moneda de uso en Venezuela, además del dólar, el euro y no, sería la tercera. ¿Cuál es la otra? Bueno, se me fue. Y el bolívar, por supuesto. Pero lo que yo quería cuando conversábamos esto antes de grabar es que esta distorsión económica está también causando desestabilidad, tú sabes, me refiero a lo interno de un ciudadano en líneas generales que ve como su salario vale nada, cómo poder pagarle el colegio a su hija es una desgracia, cómo su vida natural es una desgracia. ¿Por qué? Porque bueno, ahorita tú sabes que la economía venezolana son las aguas frescas del Chavo. Yo no sé si tuviste ese episodio que parece de Jamaica, sabe a tamarindo, pero es de limón. Usted va, esto yo sé que afuera no lo entienden y que mucha gente adentro tampoco lo entienden. Que tú vas y te dicen un precio, por ejemplo, Carlos nos dice, esta taza de agua cuesta 50 euros, pero si lo pagas en dólares vale 50 dólares, pero si lo pagas en bolívares cuesta, vaya usted. Sí. Pero también es ponernos, también hacernos los tontos, con que en el fondo ningún comerciante va a querer perder porque la brecha cambiaria es tan inenarrable que bueno, no lo vas a poner al precio del Banco Central de Venezuela porque estás perdiendo muchísimo dinero. Bueno, yo no soy economista, pero es un signo de este fin de año. El tema del deterioro de la calidad de vida, no solo en materia de servicios públicos, sino también en materia de poder adquisitivo. ¿Que venimos arrastrándolo desde hace 13 años? Sí, venimos arrastrándolo desde hace 13 años. Pero hubo un pequeño momento entre 2021 y 2022 que parecía que todo estaba en calma con el fin de la hiperinflación. Que no hay hiperinflación, que la gente dice, sí hay hiperinflación. No. Académicamente, hiperinflación es un concepto que habla de 50% de aumento cada mes. Y entiendo que hasta el día de la grabación de este programa no hay ese fenómeno. Bueno, pero igualito, se llame o no se llame hiperinflación, la vaina está carísima y está jodidísima. Ese es un signo del 2025. Ese es otro rasgo, la vaina está carísima. Y la vaina está jodidísima. No es una novedad, esto ha sucedido antes, pero ahora forma parte de la cotidianidad del año. Pero hay una cosa positiva en todo esto. Cántela. Buscándola, pues, concha, si no, no tenemos que enterrar todos, irnos directo al cementerio. No es la idea. El entusiasmo y el aglutinamiento de las voluntades que provocaron las canonizaciones. Ahí hubo un entusiasmo, ahí hubo un reencuentro de la fe colectiva, especialmente con la canonización de José Gregorio Hernández, aunque son las dos muy importantes. ¿Cómo sería de trascendental eso, o cómo ha sido de trascendental eso, que hasta se trató de manipular políticamente y no se logró? Y no se logró del todo, voy a decir más bien porque tu cara fue así de duda, pero ese es un factor de cercanía colectiva que es muy importante y que hay que tener en la reserva para no apagar la luz y bajar el switch y cerrar. Perdónenme, aquí hubo una movilización, aquí hubo un entendimiento y una cercanía del pueblo común y corriente alrededor del reconocimiento del altar para dos venezolanos, cosa que nunca había sucedido en la historia desde Cristóbal Colón o desde Guaycaipuro, para que no se ponga bravo Maduro, del gran cacique Guaycaipuro. Y eso es un ingrediente del asunto que se tiene que considerar. Hay muchas reservas que nos unen como sociedad y la más evidente es la que se produjo, la reacción que es colectiva, popular, que se produjo como consecuencia de la canonización de la madre Carmen Rendiles. La madre Rendiles y de José Gregorio. Me llama la atención eso de reservas que nos unen, porque si hablas de si lo que nos unen son los santos, coño, yo no sé si eso sea positivo o negativo, porque eso no es nada que nosotros hayamos hecho. Todo lo que nos une no hicimos nada. Todo lo que nos une es positivo. Algo en lo que tú te reconoces y algo que te permite que te enorgullezcas, pero no tú sola, sino toda la cuadra te une. Y esas son cosas materiales, estas no son cosas espirituales, estas son cosas que te alimentan la vida, aunque se trate aparentemente de una decisión del Papa y de los santos cardenales. Esa decisión del Papa y de los santos cardenales no es tan celestial,
Eso tiene que ver con la vida y con el estudio de la vida y con la posibilidad de remediar la vida. Eso forma parte del estudio de la autoridad que hace eso en Roma. ¿Por qué puso tanto empeño el cardenal Porras en estas canonizaciones? Evidentemente que por motivos religiosos, por las virtudes teologales y cardinales de los favorecidos, pero también porque eso le da más influencia a la Iglesia como poder temporal. Es también un mensaje a la sociedad, ¿no? Naturalmente. Entonces no hay que obviarlo porque esta es cuestión de mi tía Amelia rezando. No, resulta que es de toda Venezuela. Bueno, y otra cosa que no sé si nos unió porque hay una parte de la población que no está de acuerdo, pero bueno, fue el tener un Nobel de la Paz a finales de año. Pero es que ese es el punto final de este... Ajá. Un elemento que une a la historia de Venezuela con la historia universal. Cónchale, ¿cuándo había pasado? Never in the life. Eso es muy importante. El primer venezolano, el primer ser humano nacido en este país que tiene relevancia De ese tipo. de esta naturaleza, por el amor de Dios. ¿Qué produce eso en la gente? Pues tiene que producir mucho orgullo, mucha alegría. Y ese orgullo y esa alegría son resortes políticos. No, y que siempre cuando me preguntan, sabes que la prensa internacional le gusta hacer siempre las mismas preguntas, no la cuestiono porque yo también soy parte de la prensa internacional, pero que, ¿y a ti qué te parece que a esta señora le hayan dado el Nobel? Es que no se lo dieron, o sea, obviamente se lo dan a ella. Es un mensaje para la ciudadanía, Claro. para la organización política y ciudadana que hubo, es un mensaje para un país que se mantuvo pacífico a pesar de todos los coñazos que le dieron. Para mí ese es el Premio Nobel de la Paz. No es una persona, no es un dirigente político, no es una persona que ha estado en clandestinidad sufriendo lo mismo que otras personas. Es un mensaje a todo el movimiento pacífico venezolano que quiere el Claro. cambio por la vía democrática y no por las locuras. Claro. Digo yo, no sé, No, aquí sin yo duda, divagando. Pero además traspasa a los linderos nacionales. Esta es una cosa muy importante para todo el vecindario latinoamericano. Y para Europa son los titulares de todas las de la Unión Europea, por ejemplo. Es cuando un venezolano ha sonado en la Unión Europea de esta manera tan clamorosa. Desde Guaycaipuro hasta el día de hoy, nunca. Entonces, evidentemente, ese es el cierre, este es el broche de oro. El broche no era de oro, pero se convierte en oro como consecuencia del reconocimiento de las luchas políticas de una dirigente política que provocó el aplastante apoyo de la sociedad venezolana. Entonces el premio es de ella, pero también hay una cola que no es de ella, sino de todos los que la siguieron o los que la seguimos hasta llevarla a la cúspide. Y eso es muy importante. Qué cosa tan importante socialmente que nos incumba a nosotros la condecoración de María Corina Machado, la elevación de María Corina Machado. ¿No será que en algún lugarcito, en algún rinconcito, tenemos allí cabida como sociedad? Evidentemente sí. Y aprovechando que ya es el momento de cerrar, Perfecto. y hablabas yo anoté algunos de tus términos maravillosos, reserva, no era reserva moral, era como aglutinamiento, hablamos del Nobel, hablamos de la canonización, algo con lo que quizás sientas que no sé si la palabra es que nos una, pero sí que nos identifique como venezolanos y nos vaya a marcar el año 2026, o todavía sientes que es arena movediza hablar de 2026 cuando todavía no ha terminado 2025. Sé que sí. Pero si hay algo que nos identifique y nos une aparte de estas cosas. Lo más grueso es el pesar, la pesadumbre. Como Coño, yo quería terminar con una alegría. Pero no, ¿quién no te dimos. manda a poner el tema? La frustración de la sociedad, una sociedad frustrada y abandonada, que tiene de pronto, cónchale, 2 santos en el altar y cónchale, tenemos la iluminación de Oslo. Pero la penumbra está en el telón de fondo. Y ese telón de fondo no es el telón de abrir el escenario, sino el que está atrás. Y ahí va a permanecer todavía. Coño, yo no quería extender tanto este capítulo, pero entonces como no quiero cerrar con tanto drama, ¿no te parece? Vamos a ver si sigo yo poniendo la torta y poniendo la torta cada vez que te pregunto. Que nosotros tenemos una reserva democrática
que es lo más quizás bonito o lo más resaltante que tenemos. La reserva democrática que no ha muerto a pesar de 27 años de coñazos. Absolutamente. Y lo digo por lo siguiente, nuestros vecinos o algunos que no son tan vecinos, yo sé que cuando uno dice esto la gente se molesta, pero aquí han matado. Sí, aquí ha habido cosas aberrantes que se han hecho, pero yo no siento que estemos en este momento en presencia de una sociedad que sea violenta, más bien que ha escogido la democracia y el rumbo pacífico, constitucional, electoral, antes que el rumbo de la locura. La sociedad venezolana escogió el rumbo del liberalismo progresista y democrático cuando se separó de Colombia. Y eso nos ha marcado la vida, por fortuna. Por fortuna. Lo que pasa es que la gente lo puede considerar como una salida erudita, vámonos para atrás para explicar. Es así. Y tenemos que entenderlo. Y ese liberalismo que nos condujo a la cúspide cuando nos separamos de Venezuela, cuando nos separamos de Colombia e hicimos vida autónoma, es el que está renaciendo hoy día. Y tiene piso, tiene prólogo, que es el que hicieron los liberales fundadores de la República. El tiempo no pasa en el sentido de que es un mandato de los difuntos. Y nuestros difuntos nos ofrecieron un proyecto liberal que está renaciendo. Toda esta penumbra o todos estos sacrificios tienen que fructificar porque no hay más remedio que volver a la república que dejó de existir y volver a la idea del trabajo y del esfuerzo que se le había tragado la tierra. Esa es la parte positiva de esto, pero la gente puede pensar que nos estamos metiendo a filósofos. No, eso es así. Eso no es un subterfugio ni unas ganas de animarlos cuando estamos terminando el programa. Lo cierto es que no somos cheerleader aquí. Lo cierto es que en medio de estos problemas tan evidentes están las soluciones. ¿De dónde está saliendo esta idea? La están planteando las nuevas generaciones. Está en el mensaje de la ganadora del Premio Nobel de la Paz, que ha tenido seguidores, porque la aclamó Venezuela. Y la aclamación de Venezuela no es sino la búsqueda de la prosperidad y de la justicia escamoteadas y de la república perdida. Y eso es lo que nos va a permitir seguir en adelante con fortaleza y con seguridad de que en definitiva se va a llegar a una meta. Ahora sí. Tiempo vencido, coleadores. Feliz año, feliz Navidad. Que todos la pasen bien y que los tiempos que vengan sean mejores. Coño, yo tenía miedo que dijera, el tiempo de Dios es perfecto. Menos mal que no dijiste eso. Se les quiere. Gracias por acompañarnos, gracias por escribirnos. Sigan comentando en YouTube que yo leo todo. No sé si Elías, creo que Elías no sabe. Todo leo, yo soy muy ansioso. Sí. Bueno, hasta la próxima. Que estén bien, cuídense, se les quiere. Hasta el año 2026 o quizás antes, quién quita.